y podamos hacer los cálculos entre todos. ¿Sí? Hay un problema y vamos a hacer entre todos los cálculos. Esa es la idea del práctico. Bueno, ustedes saben que cuando tengan dudas me interrumpen. Por el micrófono a veces no estoy atenta porque al presentar no puedo ver la pantalla a la vez de los chats, pero me interrumpen si es necesario. Bueno, para el calibrado de la mochila pulverizadora, lo que les coloqué acá en el... Esperen que a ver si puedo activar el lapicito. Bueno, no importa. Para el calibrado de la mochila pulverizadora, les dejé una imagen de lo que es una mochila pulverizadora. Ustedes pueden tener diferentes capacidades de alrededor de 10, 15, 20 litros, ¿sí? De capacidad, esas mochilas. ¿Alguno de ustedes ha podido utilizar alguna mochila en alguna ocasión? Sí, profe. ¿Nadie? Sí, sí, dos sí. Sí, Manuel, Gastón también. Sí, yo también. Bueno, a veces es bastante común hasta tenerlo uno en su casa, ¿no? Porque lo utiliza también para fines de jardinería, o utilizado para pequeñas superficies y para superficies donde no se puede acceder con maquinaria, ¿sí? Si se han puesto la mochila y cuando está llena tiene un peso considerable, ¿no? Cuando está llena de 20 litros del caldo es un peso considerable llevar en la espalda, este es un práctico que generalmente lo hacemos en la parcela de Viti y hacemos el práctico de aplicación de herbicida. Ahora con este contexto, la idea es introducirlos en el tema y ojalá podamos hacer alguna práctica de eso. Vamos a ver las partes de la mochila. Acá tienen el tanque, ¿sí? La bomba y la palanca. La palanca es la que ustedes van a accionar a medida que van caminando para darle presión a todo el tanque, y el líquido asperjado sale por la lanza. Acá tienen la boquilla y acá hay una manguera. Y esta es la válvula. Acá es la válvula que ustedes accionan para poder permitir la salida del líquido por la lanza. Es bastante sencilla de utilizar. Pero lo importante es saber qué factores tenemos que tener en cuenta para calibrar bien y usar bien una mochila pulverizadora. Ahí está. Los principales factores es la velocidad. Es importante mantener una velocidad constante al caminar, ¿sí? Y el ritmo de bombeo que yo le voy dando a la palanca también que sea lo más constante posible. Se recomienda una velocidad de avance del aplicador de 2 a 2,5 kilómetros por hora, ¿sí? Que eso depende de cada persona. Por eso lo importante cuando vayamos a calibrar la mochila, que la persona que la calibre sea la que la aplique. Es importante, ¿sí? Porque los pasos, la velocidad de cada persona no es la misma a la otra, la altura ahora vamos a ver fotitos, la altura que yo pongo la lanza para la aplicación también varía de persona a persona. La presión de pulverización es otro factor a tener en cuenta. Debe ser una velocidad constante. Entonces, a mayor presión, esto lo vimos en la clase de maleza, si yo aplico una mayor presión, tengo un menor tamaño de gota, ¿sí? Y viceversa, si yo tengo menor presión, tengo mayor tamaño de gota. Los menores tamaños son susceptibles a la deriva. Y acá es donde tenemos que tener
tener en cuenta que, en este caso, qué agroquímico vamos a aplicar. Si es un herbicida y si es sistémico, con más razón tenemos que tener cuidado de este tema del tamaño de gota para evitar la deriva o tener la deriva, la menor deriva posible. Grandes gotas, el problema es que puede escurrir el producto, ¿sí? Y estamos perdiendo producto. Y acá les dejé una presión recomendada de 20 a 40 PSI o 1,4 a 2,8 bares. Y el personal de campo, o sea, el aplicador, es el factor más importante para la calibración y de él depende mucho, de él depende la aplicación si está bien aplicado o no. Su conocimiento puede llevar a una mala aplicación porque no tiene noción de lo que implica una buena aplicación, y aunque tenga una excelente calibración, el criterio del personal, del aplicador, es el que lo vuelve importante. Yo puedo tener una buena calibración, pero tengo una mala aplicación. Por esto de que no controlé, no estoy aplicando bien a las malezas. En este caso estamos hablando de malezas, pero se puede aplicar a cualquier agroquímico, ¿no? En este caso, en las malezas, si yo no tengo una buena aplicación a las malezas, en el cual yo estoy aplicando mi herbicida y tengo mucha deriva, voy a tener problemas de fitotoxicidad. Acá tenemos una imagen de una persona que está aplicando un herbicida con una mochila. Vean el detalle, después eso lo van a tener que buscar en el práctico de todos los instrumentos de seguridad que es necesario para la aplicación de herbicidas o de cualquier agroquímico. Entonces el personal es el principal factor a tomar en cuenta porque depende la velocidad y la presión. Él va a dar la velocidad con sus pasos y la presión con el accionar de la manija que vieron acá arriba. A ver si se los vuelvo a mostrar. De la palanca, ¿sí? A medida que va caminando, va accionando esa palanca. Entonces, es fundamental el aplicador, la persona que va a aplicar. También el tipo de boquilla. Hay diferentes tipos y cada una tiene un caudal, un número, y nos va a proporcionar qué tamaño de gota y cómo va a distribuir ese producto. Existen 3 grandes grupos de boquillas: las de abanico plano, que van acá, que son principalmente utilizadas para herbicidas, ¿sí? Y lo que ustedes ven acá en esta imagen es la superficie, cómo es la superficie de mojado que tiene esa boquilla, ¿sí? Que es como un rectángulo. Por eso se le llama abanico plano. Es utilizada para herbicidas y aplica como en esta banda que es de cobertura uniforme. Se usan con este tipo de presiones, con presiones bajas, ¿sí? Después tenemos otro tipo de boquilla de cono, forma esta figura cuando va mojando la superficie, y es utilizada para herbicidas, para fungicidas, para insecticidas. Tiene una buena penetración y una cobertura uniforme. También para presiones bajas, para trabajar con presiones bajas. Y luego tenemos las boquillas de cono hueco, que son las que dejan en la superficie esta figura, ¿sí? Esta superficie de mojado dejan esta figura. Es utilizada para insecticidas, para herbicidas y fungicidas y son pequeñas gotitas. Por eso, si ustedes ven en la imagen, el detalle, los puntitos negros son más chiquititos que estos, ¿los ven? Entonces las gotitas son más chiquitas todavía y trabaja para tener gotas más chiquitas a una presión más elevada.
El otro factor a tener en cuenta es la fenología y la fisiología de la planta. En este caso, si hablamos, cuando les di la clase de malezas, hablamos de la importancia de cuándo aplicar, el mejor momento para aplicar herbicidas. En las malezas era durante la floración, ¿sí? O antes de la misma, evitar que lleguen a semidar esas malezas. Y lo mismo pasa en el caso que si yo quiero hacer una aplicación para controlar alguna plaga, ahí tengo que estar muy atenta a la fisiología de no solo de la planta, sino de la plaga, tener todo eso en cuenta, ¿sí? Bueno, a mayor tamaño de follaje, en el caso de las malezas, mayor será la cantidad de agua requerida. A ver si me quedó algo de las boquidas para nombrarles. Perdón. Bueno, abanico plano, recomendadas para aplicación de herbicidas, principalmente las de cono lleno y las de cono hueco. Las de cono hueco utilizadas preferentemente para aplicación de insecticidas y fungicidas que mojan bien el haz y el envés por generar gotas más pequeñas. Eso es lo que me quedó de leerles. Bueno, previo a la calibración de la bomba, se debe corroborar que el gasto que marca la boquilla en su nomenclatura sea el que se descarga a la presión indicada. Para eso tienen que ustedes colocar, se puede eso verificar colocando una probeta graduada y ustedes lo que hacen es cargar la mochila con agua y accionan la palanca y van descargando el agua. Y ahí lo que ustedes van a controlar es el caudal de esa boquilla, ¿sí? Si es el correcto que indica la boquilla. La boquilla, como les comenté en la clase de malezas, tiene acá la marca, ¿sí? El nombre comercial y el tipo de boquilla. El ángulo de pulverización es 110 en este caso. 0,4 es el número de boquilla, ¿sí? Esta boquilla 0,4 tiene una capacidad nominal. ¿Se acuerdan que yo les mostré una tablita? Ahora se las vuelvo a mostrar si quieren. Esta boquilla 0,4 tiene una capacidad de 1,5 litros por minuto, ¿sí? A una presión de 2,8 bares. Yo puedo hacer ese control en una probeta calibrada para ver si realmente, si en un minuto me descarga 1,5 litros, ¿sí? La lanza. Por supuesto que esto va a depender que tenga esta presión, ¿sí? Entonces es una forma de corroborar que la boquilla, ver si la boquilla no está tapada, si está en perfectas condiciones o no, es algo a tener en cuenta, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá un videito. Voy a salir de la presentación y les voy a mostrar un video de cómo es la calibración con un video y después vamos a hacer un pequeño cálculo. Para controlar las enfermedades, plagas y malezas, las aplicaciones que se realicen deben ser eficientes. Una aplicación eficiente implica elegir correctamente el producto fitosanitario, utilizar la dosis indicada en la etiqueta y seguir la recomendación del ingeniero agrónomo. Realizar la aplicación solo bajo óptimas condiciones ambientales y en el momento adecuado. Y calibrar correctamente el equipo aplicador. Calibración de una mochila pulverizadora. Siempre que se realicen aplicaciones, es importante controlar que el equipo se encuentre calibrado y que la actividad sea realizada por una persona con carnet habilitante. Chequear que la lanza o barra portapicos esté en condiciones,
sin roturas, pérdidas ni obstrucciones. Lavar siempre la mochila luego de cada uso. Calibrar la mochila con la misma persona que luego aplicará para mantener constante la velocidad de desplazamiento, la presión aplicada y la altura. Pasos a seguir para cultivos de porte bajo. Cargar una cantidad conocida de agua, por ejemplo 5 litros. Medir una distancia en línea recta y recorrerla pulverizando con agua, por ejemplo 50 metros, manteniendo siempre el mismo ritmo de avance. Para calcular la superficie pulverizada, es necesario conocer el ancho de trabajo de la barra, por ejemplo 1 metro de ancho. Y si lo multiplicamos por los 50 metros recorridos, se cubrirá una superficie de 50 metros cuadrados. Este ancho de trabajo dependerá de la altura de la aplicación, del tipo de pico y del ángulo asperjado. A mayor velocidad del viento, más bajo debemos trabajar para evitar la deriva. Y si se modifica la altura, se debe calibrar nuevamente. Una vez pulverizada la superficie establecida, se deberá medir el sobrante de agua del tanque, por ejemplo, 4 litros, es decir, se utilizó 1 litro para cubrir los 50 metros cuadrados. Como las dosis de los productos se expresan generalmente en volumen por hectárea, se tendrá que convertir la cantidad de agua que se pulverizó a esa superficie. En nuestro ejemplo, si para 50 metros cuadrados se requiere 1 litro de agua, entonces para 10.000 metros cuadrados se precisarán 10.000 metros cuadrados por 1 litro dividido 50 metros cuadrados, en total 200 litros por hectárea aplicada. Si se cuenta con una mochila de 20 litros, para recorrer 1 hectárea se necesita recargar la mochila 10 veces. 200 litros totales por hectárea, dividido 20 litros por mochila, nos da 10 mochilas. Una vez calculada la cantidad de litros que se pulverizan por hectárea, se deberá dosificar el producto en la mochila según lo recomendado en la etiqueta. Por lo tanto, es necesario recargar 10 mochilas de 20 litros para cubrir 1 hectárea. Pero, ¿qué cantidad de producto hay que poner en cada mochila? Si, por ejemplo, la dosis de un producto es de 2 litros por hectárea, debemos dividirlo en las 10 mochilas. El resultado es de 0,2 litros de producto por mochila. Es importante recordar, siempre que manipulemos productos fitosanitarios, se debe utilizar el equipo de protección personal indicado en la etiqueta. Calibrar correctamente la mochila, realizar bien la mezcla con su dosificación y aplicar en el momento adecuado permite pulverizar de manera eficiente y responsable. CASAFE, por una agricultura sustentable. Bueno, les dejo de presentar el video. El video es bastante didáctico, por eso se los comparto. Y de todas maneras vamos a hacer un práctico y hacer esos cálculos que ustedes vieron de manera rápida, hacerlos en un caso problema. Les vuelvo a compartir el práctico. Espérenme un segundito que voy a cerrar la puerta. Ahí está, si no, se me viene el bebé y no voy a poder seguir. Bueno, como vieron en el video, se determina, para una buena calibración debemos determinar el área de mojada, ¿sí? Que, como dice el video, depende del tipo de boquilla utilizada, de la altura de la lanza y también dependía en el video del ángulo, ¿sí? Del ángulo que va a originar la boquilla. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer la calibración, vamos a tener que medir en el terreno unos 50 metros de largo, ¿sí? Donde vamos a transitar nosotros para esa calibración, y vamos a ir recorriendo esos 50 metros de largo, pulverizando solamente con agua,
Y ahí vamos a calcular, vamos a determinar una persona tiene también que ayudar en ese procedimiento. Generalmente en el práctico, entre sus mismos compañeros iban ayudando, uno iba recorriendo esa distancia de 50 metros y un compañero por detrás controlaba el ancho del área mojada, ¿sí? En este caso yo les he puesto de ejemplo y como decía en el video, un largo de 50 metros y 1 metro de ancho. Esto puede variar dependiendo de la boquilla y de la altura de la persona y de la altura de la lanza, lógicamente, a la altura donde la persona coloca la lanza. Entonces, en este caso, en este ejemplo del video, recorre 50 metros por 1 metro de ancho, 50 metros cuadrados la superficie de área mojada. Lo importante es la velocidad constante que el aplicador mantenga durante todo el trabajo. Eso es fundamental, porque la velocidad nos va a... Si variamos mucho la velocidad durante la aplicación, eso nos va a proporcionar que hay lugares donde va a recibir más producto y otros menos producto, dependiendo de la velocidad. Si yo voy más lento, voy a mojar mejor la superficie que si voy más rápido. Y todo esto depende de las condiciones climáticas, si hay mucho viento, si no hay mucho viento. Entonces el aplicador debe, en este caso, para controlar esta velocidad sea constante, debe caminar varias veces sobre esos 50 metros de largo y medir el tiempo en que tarda en recorrer. Una vez que se logra una velocidad bastante adecuada y bastante constante, esa es la que vamos a tratar de mantener durante toda la aplicación. Para obtener la velocidad, lógicamente van a dividir el largo del recorrido por el tiempo que les tomó realizar ese recorrido. Bueno, llenan la mochila con un volumen conocido, por supuesto, antes de hacer esta aplicación para calcular el área mojada, tienen que llenar la mochila con un volumen conocido. Generalmente se usa poca cantidad, no hace falta llenar la mochila con los 20 litros. Bueno, la colocan en la espalda se coloca en la espalda del aplicador y se debe accionar la palanca hasta la presión máxima. Esto quiere decir que la palanca ya no va a bajar completamente, ¿sí? Y se empieza a avanzar sobre el área delimitada, asperjando el líquido a una velocidad constante, tratando que sea constante esa velocidad. Y es importante no dejar de accionar la palanca de bombeo durante la aspersión, también tratando de mantener una presión y una altura constante de aplicación, ¿sí? Eso es fundamental. El aplicador, la persona que está aplicando el producto, porque todo esto varía según el aplicador. Yo puedo tener una buena calibración y una buena dosificación, pero si yo no trabajo a una velocidad constante, a una altura de la barra constante, esto va a variar mucho. Bueno, terminada la aspersión, se va a medir el volumen de agua que yo tengo sobrante en la mochila, y hago la resta, digamos, del volumen 1 que tenía, por ejemplo, en este caso del video, que había colocado, creo que 5 litros, y el volumen que había en la mochila luego de esta aplicación, de este asperjado con agua, era 4 litros, el volumen de agua aplicada era de 1 litro, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo del video. Bueno, multiplicamos ese número de litros por 10.000 y lo dividimos por los metros cuadrados correspondientes del área pulverizada. Lo que ustedes vieron en el video es una regla de 3 simple. Si yo gasté en 50 metros cuadrados 1 litro de agua, en 10.000 metros cuadrados, que es 1 hectárea, X. Entonces, 10.000 por el volumen de agua gastada dividido el área de mojado.
esos son los cálculos que tienen que hacer para la calibración. Pero de todas maneras yo les agregué un práctico, un problema, en el cual yo les voy a pedir otras cosas también para calcular. Yo lo que les voy a pedir ahora, que agarren su cuadernito, un lápiz, una calculadora, y vayamos entre todos tratando de resolver esos cálculos, y a medida que vayan teniendo dudas, me van preguntando, ¿sí? Este es el problema a resolver. Yo tengo este viñedo en la imagen. No sé si voy a achicar un poquito, a ver si pueden verla bien. Esta es la imagen del viñedo. Así se presenta cuando yo lo voy a observar al viñedo. Tengo 5 hectáreas cultivadas con la variedad Malbec con una distancia de 2,5. 2,5 entre hileras y 1,5 entre plantas, ¿sí? Acá la primera pregunta es que ustedes identifiquen qué tipo de malezas ven. Es bastante difícil verlas, pero pueden por lo menos una maleza reconocerla. ¿Qué tipo de maleza es? Si es de hoja ancha, si es de hoja angosta, cómo es su ciclo, si es anual, si es perenne, si es de verano o de invierno. Y acá, si pueden ustedes observar la imagen, ¿me pueden identificar qué tipo de malezas ven presentes ahí? Hola. Parece un clavel amarillo ahí abajo a la izquierda. Bien, clavel amarillo. Por allá atrás se ve más gramínea, ¿sí? Más de hoja angosta. ¿Mm? Pero principalmente lo que ustedes pueden observar acá y acá es clavel amarillo. ¿Cómo era el ciclo del clavel amarillo? ¿Qué tipo de maleza era? ¿De hoja ancha, de hoja angosta y su ciclo? ¿Se acuerdan? Para saber qué herbicida voy a aplicar con la mochila, ¿no? Vamos, ¿quién se anima que me pueda decir el ciclo del... A ver, voy a ver el chat. De hoja ancha y perenne, Lucas. Bien. Entonces, nuestro herbicida a seleccionar va a tener que tener en cuenta eso, ¿sí? Para malezas perennes, de hoja ancha, y también veo por acá atrás algunas gramíneas, también tengo que tener en cuenta controlar algunas de hoja angosta. ¿Mm? ¿Qué tipo de manejo aconseja para controlarlas? Y esta pregunta va orientada a la clase que dio Pancho de labranzas. ¿Qué tipo de manejo ustedes podrían usar? ¿Qué estrategias de manejo pueden usar para controlar estas malezas? ¿Qué es lo que harían ustedes? Tienen diferentes, digamos, estrategias para hacerlas. ¿Alguno que se le pueda ocurrir? Vamos, chicos, así no se alarga, tenemos varias cosas que ver hoy. ¿Qué se les puede ocurrir para tratar esas malezas que tienen ahí en la imagen? No sé, realizar labranza y después aplicar el herbicida.
Bien, labranza sería en el interfilar, ¿sí? Acá en el interfilar. ¿Y herbicidas a dónde? Al pie de la planta, por ejemplo. Sí. Bueno, esa sería una estrategia. Otra estrategia sería, ¿se acuerdan los diferentes tipos de labranzas que habían? O en la clase de Pancho, ¿se acuerdan? ¿Los pueden nombrar? O estrategias de manejo. La labranza cero, que es hacerlo todo con herbicida directamente en el interfilar y abajo de la planta. U Bien, orgánico, que es hacerlo todo con labranza, con una desorilladora abajo de la planta. bien. Entonces pueden aplicar diferentes estrategias en este caso. Yo en el problema les propuse que se usa herbicida al pie de la planta. Entonces, en el interfilar van a usar algún tipo de labranzas para controlar esas malezas. Esto es en el ejemplo. Ustedes pueden tener, las pueden controlar, como hablamos recién, de diferentes maneras. Pueden hacer, entonces, labranza tradicional, que sea todo el movimiento del suelo, ¿sí? En el interfilar y usando desoridadora para controlar las malezas, todo labrando el suelo. Después tienen otra estrategia que solamente van a labrar el interfilar y van a usar herbicida al pie de la planta, o pueden usar herbicida en toda la superficie sin labrar el suelo, que ese sería labranza cero, ¿sí? Y también tienen otra posibilidad de poder sembrar en el interfilar algún tipo de verdeo, ¿sí? Sembrarlo y controlar al pie de la planta con un herbicida, ¿sí? Y lo otro que pueden hacer es segado en el interfilar, ¿sí? También. Tienen como diferentes estrategias. En este caso del ejemplo solamente vamos a usar al pie de la planta. Entonces vamos a calibrar esa mochila. En el tanque de la bomba se agregaron 5 litros de agua y el área de mojado fue de 50 metros de largo, siempre tomamos esos 50 metros para recorrer, y unos 80 centímetros de ancho, ¿sí? Y se verificó que el agua sobrante era de 2 litros, luego del asperjado con agua solamente. Entonces, ahora quiero que calculemos cuál es el área mojada durante la calibración. ¿Cómo calculan el área de mojado? A ver si veo algo en el chat. Bien, 50 metros por 0,8 metros, que es el ancho, ¿sí? Es lo que va mojando nuestro pico, la superficie del suelo. Entonces, 50 por 0,8, ¿cuánto es? 40 metros cuadrados, dice Manuel. Micaela, 40 metros cuadrados. Entonces, en el punto A, ya tienen calculado cuál es el área mojada durante la calibración. 40 metros cuadrados. Ahora, tienen que calcular la cantidad de agua que se gastó en el área mojada. Yo tenía 5 litros y cuando terminé de mojar, de calibrar mi mochila, me sobraron 2 litros. 3 litros, bien, de gasto de agua. Bien, en el punto C deben calcular la cantidad que se debe aplicar por hectárea. Yo tengo 3 litros en 40 metros cuadrados. En una hectárea, ¿cuántos litros voy a ocupar? En este caso van a hacer el cálculo, no solamente va a ser agua, sino mi caldo de pulverización. ¿Me pueden hacer esa cuenta? Si yo tengo en 3 litros de gasto de agua en 40 metros cuadrados, en 10.000 metros cuadrados, 750 litros, bien,
750 litros voy a emplear para esa hectárea. Para una hectárea, ¿sí?, de mojado. Ahora les voy a pedir que averigüen, les voy a ayudar acá un poquito, pero que tienen que averiguar qué dosis es la adecuada para tratar estas malezas presentes en el cultivo, en la imagen que vimos. Que dijimos que era clavel amarillo y alguna gramínea, que puede ser por la altura que se veía en la foto, podía ser sorgo de Alepo. Así que yo en la clase que les di de malezas, se las voy a compartir. Les puse un cuadrito donde estaban los... espérenme un segundito, que se me perdió. ¿Dónde estaban las dosis recomendadas según las malezas? Había malezas que eran más difíciles de controlar y necesitábamos una dosis más alta, y otras más fáciles de controlar y necesitábamos unas dosis menores. Era muy resistente, creo. El clavel puede Sí, ser. clavel amarillo necesitaba una dosis mayor, sí, es verdad. Por ejemplo, primero tendríamos que decidir, porque según este cuadro, tienen, según los diferentes tipos de herbicida, la dosis en litros por hectárea, ¿sí? Entonces tendríamos que decidir qué tipo de herbicida podríamos usar para en nuestro caso, nuestro ejemplo, que tenemos clavel amarillo, tenemos que es de hoja ancha, tenemos sorgo de Alepo, que es de hoja angosta, ambas son perennes. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Nos convendría utilizar. ¿Qué herbicida? A ver si me he puesto algo en el chat. No, todavía no. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué herbicida podrían usar? Puede ser el glifosato. Sí, glifosato. ¿Qué otro? La idea es que sea de post-emergencia, eso seguro, ¿sí? Y podemos optar que sea de contacto o sistémico, ¿sí? Si es de contacto, solamente va a actuar sobre las hojas presentes en ese momento de las malezas, ¿sí? El tema que tiene el clavel amarillo y el sorgo de Alepo es que tienen, ¿se acuerdan? Que tienen rizomas, tienen sobre todo rizomas que permanecen en el suelo. Entonces, por más que yo trate con algún producto de contacto, después van a volver a brotar, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que sea un herbicida sistémico. Y entre esos está el glifosato, que lo ven acá, que es sistémico. El paraquat es de contacto, ¿sí? Y después tienen otras que son graminicidas acá, ¿sí? Pero en este ejemplo, y como hacemos generalmente en el práctico presencial, usamos glifosato. Entonces, el glifosato tiene un vasto control de especies anuales y perennes de hoja ancha y angosta, como tenemos en el ejemplo, y acá están la dosis recomendada para las diferentes especies más presentes en nuestro viñedo, ¿sí?
En nuestro caso, que dijimos que teníamos clavel amarillo o clavelillo, necesitamos una dosis de 6 litros por hectárea, ¿sí? Y la cañota o sorgo de Alepo necesita 3 litros por hectárea. Entonces, ¿cuál de estas dos dosis vamos a aplicar? ¿Qué les parece a ustedes? 6. Vamos a usar una dosis de 6 litros por hectárea. Voy a volver al práctico. Entonces, tenemos en el punto D, averigüe la dosis adecuada para tratar las malezas según el herbicida elegido. Entonces, hemos elegido el herbicida glifosato y la dosis adecuada, 6 litros por hectárea. ¿Sí? Eso vayan anotándolos. En el punto E, calcule la cantidad de herbicida a agregar por litro de agua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Si el glifosato dice que nuestra dosis es de 6 litros por hectárea. A ver, voy a mirar el chat. Todavía no hay nada. Ustedes tienen el glifosato de 6 litros por hectárea. O sea, yo voy a ocupar 6 litros de glifosato en 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Pero yo no el área mía de mojado no es de 10.000 metros cuadrados en este caso. El área de mojado en el cual yo hice la calibración es de 40 metros cuadrados. ¿Sí? Ahí hacen la regla de 3 y me dicen cuántos litros necesito de glifosato para esos 40 metros cuadrados. Seis litros de 0, bien, 6, para que les quede todo en cuenta cómo hice yo la cuenta. 6 litros de glifosato en 10.000 metros cuadrados, eso sería una hectárea, ¿sí? En los 40 metros cuadrados que yo tengo de área mojado, me va a dar 0,024 litros de glifosato, ¿sí? Que eso, si corremos la coma, ¿sí? Lo pasamos a mililitros. Voy a necesitar 24 mililitros de glifosato para esos 40 metros cuadrados, ¿sí? Acuérdense cuánto yo había gastado de agua para esos 40 metros cuadrados, ¿se acuerdan? 3 litros. 3 litros. Entonces tengo 24 mililitros o 0,024 litros de glifosato en 3 litros de agua que yo gasté. En 1 litro de agua, X. ¿Cuánto les da la cuenta? También, sí, Lucas, también podés llegar al mismo resultado haciendo otra cuenta, que vos querés hacer 6 litros de glifosato dividido los 750 litros de agua por hectárea, también. ¿Cuánto te da esa cuenta? Bien, 0,08 litros de glifosato por litro de agua. ¿Sí? Yo se los llevé al área mojada y Lucas lo hizo directamente porque ya habíamos calculado los 750 litros del gasto de agua por hectárea y él los calculó así. Pero llegamos al mismo resultado. No sé si se dan cuenta, ¿sí? Entonces necesitamos 8 mililitros de glifosato por litro de agua, ¿sí? Entonces, en el punto F, en el punto E necesitamos 8 mililitros de glifosato por litro de agua. Ahora tenemos que calcular la cantidad del herbicida que vamos a agregar por la mochila.
si tenemos 8 mililitros de glifosato por litro de agua, en una mochila de 20 litros, ¿cuánto vamos a agregar de glifosato? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Están todos más o menos siguiendo las cuentas o hay alguno que está perdido, que necesita ayuda? Bueno, acá Lucas dice que se necesita 0,16 litros de glifosato por mochila, o sea, 160 mililitros de glifosato por mochila, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, está muy bien el cálculo, Lucas y Jesús, tienen que tener en cuenta, entonces, para hacer toda esta calibración necesitan, primero, ¿qué materiales necesitan para hacer una buena calibración y llevarse al campo en ese momento? Primero necesito medir esa superficie de 50 metros, tiene que estar estable esa superficie. Pueden llevarse una cinta métrica o ya tenerlo previsto, tener medido en el campo esos 50 metros, ¿sí? Sí o sí necesitan la cinta métrica para medir el ancho de mojado, ¿sí? Van a necesitar unos pequeños cálculos, así que el mismo celular o una calculadora para hacerlos. ¿Qué más van a necesitar? Van a necesitar una probeta medida, o sea, bien con las mediciones, bien legibles, una jarra, por supuesto, todo lo que ya lo vamos a hablar, todos los materiales de protección para la aplicación de agroquímicos, ¿sí? Entonces, todo eso lo tienen que tener en cuenta para llevarse en ese momento para hacer la calibración al campo. Bueno, entonces en el punto F necesitamos 160 mililitros aplicar a cada mochila, ¿sí? ¿Cuántas mochilas voy a utilizar por hectárea? Teniendo en cuenta que solo voy a tratar voy a tratar las malezas que están al pie de la planta, ¿sí? Porque acá el cálculo que hacemos es que si le vamos a aplicar a toda la hectárea, y no se la vamos a aplicar a toda la hectárea, le vamos a aplicar solamente al pie de la planta. Entonces necesitamos calcular cuántas mochilas voy a utilizar, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para calcular eso? ¿Qué es lo que primero tendría que saber yo? A ver, en el chat si hay algo. ¿Qué es lo que tendría que saber yo? Primero que todo, en una hectárea, conocer para saber cuánto voy a ocupar de agua, de caldo de pulverización. ¿Alguien quiere hablar? Jesús, Micaela, no sé quién más. ¿Qué necesitaría saber yo? Y saber cómo Las dimensiones a donde están las malezas, profe, o sea, qué espacio están ocupando. Bien, yo voy a ocupar solamente, voy a pulverizar solamente el sector que está al pie de la planta, ¿sí? Solamente ese sector, esa superficie voy a pulverizar. ¿Cómo la puedo calcular de esa superficie? Yo les puse acá en el problema que tenemos, esperen que suba un poquito. Tenemos una plantación de 2,5 metros entre hilera y 1,5 metros entre plantas, ¿sí? En una hectárea, generalmente en una hectárea, ustedes tienen que calcular cuántas hileras van a entrar según esta distancia entre hileras. Primero tengo que saber cuántas hileras voy a tener en esa hectárea, ¿sí? Y el ancho de trabajo va a ser el que me provea el pico el pico que le agregué a la mochila, a la lanza, ¿sí? Entonces, que son los 80 centímetros. Esa va a ser la superficie, 80 centímetros,
¿sí? Por el largo que van a ser 100 metros, ¿sí? 100 metros de largo de la hilera. Lo que yo tengo que calcular es cuántas hileras voy a tener en esa hectárea. Si yo fijo un lado que mide 100 metros, ¿sí? Ya voy a poder calcular cuántas hileras me entran en la hectárea. Necesito que calculemos eso primero. ¿Cuántas hileras tienen en la hectárea? ¿Cómo lo calculan? A ver. Voy a ver el chat. Esto lo hicieron ustedes cuando hicieron los cálculos para estructura de sostén. Sí, Micaela, también para esas 5 hectáreas. Ahora nos vamos a hacer el cálculo para 1 hectárea. Son Sí. 125 hileras, representarían 1 hectárea. Bien. 125 hileras. Bien. 125 hileras. De 100 metros cada una de largo. ¿Sí? Claro, y 80 Entonces, centímetros de aplicación. bien, entonces, ¿cómo calculo el área que voy yo a asperjar, a mojar? Voy a calcular esas 125 hileras por 100 metros que tiene cada una de largo, ¿cuánto es? En metros lineales. Yo como que voy sumando los metros lineales de hilera a hilera, así como continúa. 125 me dijeron. Hileras por 100 metros que tiene cada una, ¿cuánto es? Y serían 12.500 metros. 12.500 metros, ¿sí? Esos son los metros lineales que usted o el aplicador va a recorrer, ¿sí? Por el ancho que me va a dar la boquilla, que es 0,8 metros, me va a dar la superficie, ¿sí? ¿Cuál es la superficie entonces? De mojado. Porque no voy a mojar toda la hectárea, sino voy a mojar solamente al pie de la planta. O sea, claro, pero es que si multiplica esa distancia por 80, vuelve a la hectárea. Bien, ¿por qué volvemos a la hectárea? Porque son 10.000 metros. O sea, porque 125 hileras, contando solo los 80 centímetros que uno aplica, eso representa 1 hectárea. Pero en realidad están repartidos en más de 1 hectárea porque tiene el camellón. Sí, pero ¿por qué volvemos a eso de la hectárea? Porque ustedes acuérdense que ustedes tienen un área de mojado de 80 centímetros. El aplicador va a ir mojando esos 80 centímetros en cada hilera, ¿sí? Va a ir a la hilera siguiente y va a mojar los otros 80 centímetros. ¿Qué distancia entre hileras teníamos? 2,5. A ver, voy a hacer el cálculo yo porque no lo he hecho. Acá el error está, chicos, en el cálculo de las hileras que ustedes han hecho. Ustedes tienen una distancia de hileras de 2,5, ¿sí? Si yo tengo un cuartel de 1 hectárea de 100%, ¿sí? Me da los 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Tengo 100 de largo y 100 de ancho, ¿sí? En esos 100 metros de ancho, ¿cuántas hileras me van a caber? Si están distanciadas entre 2,5 metros.
me van a entrar 40 hileras. ¿Está? No 125. ¿Les queda claro? Les voy a poner acá en el chat. Tengo. ¿Quién puso Lucas? Son 200 hileras. Claro, 200 hileras en las 5 hectáreas. Si yo tengo mi parcela que es de 100%, ¿sí? Eso es 10.000 metros cuadrados, es una hectárea. Es lo que ustedes usaron y hicieron el cálculo cuando hicieron la estructura del sostén, ¿no? Tengo 10.000 metros cuadrados, es mi superficie de mi cuartel cuadradito, perfecto, no quiere decir que sea, depende del caso en particular, pero este caso tiene 100%. Si es largo de 100 metros de largo de hilera, yo tengo que calcular cuántas hileras me entran en el ancho. 100 dividido 2,5. ¿Sí? Es igual, me da igual a 40 hileras por hectárea. ¿Sí? Ahí está el error. Entonces tengo 40 hileras por hectárea. ¿Sí? 40 hileras de 100 metros cada una es igual a 4.000 metros, ¿sí? Lineales. Yo sumo solamente los metros de largo de hileras. Por 0,8, que es mi área de mojado, el ancho del área de mojado, me da, esperen que calculo, me da 3.200 metros cuadrados. ¿Sí? Esa es mi área que voy a asperjar. No van a ser los 10.000 metros cuadrados, sino van a ser solamente 3.200 metros cuadrados que yo voy a asperjar. Ahí se los puse en el chat. ¿Ahí les quedó claro? Bueno, entonces, ¿cómo seguimos para calcular esto? ¿Que cuánto voy a utilizar yo de volumen? Si yo tengo que para una hectárea de 10.000 metros cuadrados voy a utilizar 750 litros, ¿se acuerdan? 750 litros de caldo de pulverización. Para mi superficie de 3.200 metros cuadrados, ¿cuánto voy a utilizar? A ver, ¿me calculan eso? Bien, 240 litros voy a utilizar de caldo de pulverización para poder agregar al pie de la planta mi herbicida, ¿sí? Bien, entonces, en el punto, volvemos al práctico. Volvemos al práctico que estábamos en, calcule la cantidad, calcule el punto G, cuántas mochilas voy a utilizar por hectárea, teniendo en cuenta que solo voy a tratar las hileras al pie de la planta. Entonces dijimos que mi superficie que voy a pulverizar van a ser 3.000, perdón que se me fue, número, 3.200 metros cuadrados. Voy a necesitar aplicar 240 litros de mi caldo de pulverización. ¿Eso cuántas mochilas son?
Bien, 12 mochilas, ¿sí? Son 240 litros dividido los 20 litros de cada mochila. Voy a usar 12 mochilas para pulverizar 1 hectárea de ese viñedo solamente al pie de la planta, ¿sí? Bien, entonces el punto G está calculado. ¿Cuántas mochilas? 12 mochilas por hectárea. En el punto H mencione y Profe, agregue, perdón. ¿sí? ¿Cómo se me cortó justo? ¿Cómo llegaron a Sí. los 240 litros? Los 240 litros, volvemos a calcular. Yo les di un ejemplo de que tenemos una parcela de 1 hectárea, de 100 metros de ancho y 100 metros de largo. Entonces mis hileras tienen 100 metros de largo. Tengo que saber cuántas hileras me entran en esos 100 metros de ancho, ¿sí? Entonces, Sí, como eran están, 40. Ujú. eran 40 hileras. Entonces, Sí. 40 hileras de 100 metros cada una me dan los 4.000 metros de hileras, ¿sí? Bien. 4.000 metros lineales de hileras. Mi ancho de mojado del pico es de 80 centímetros, ¿sí? Entonces ahí calculo la superficie de área mojada va a ser 4.000 metros por 0,8, que es lo que ven en el chat, que son 3.200 metros cuadrados. Esa es mi área de mojado. No van a ser los 10.000 metros cuadrados de área mojado, sino menos, porque solamente aplico al pie de la planta. ¿Y cómo calculan? Hacen una regla de 3. Si yo tengo 10.000 metros cuadrados y ocupo 750 litros, ¿se acuerdan que habíamos hecho ese cálculo? ¿Cuántos litros ocupábamos por hectárea de caldo de pulverización? Sí, Entonces, a mí me dio una 230 hectárea, por eso. claro, en una hectárea que es 10.000 metros cuadrados ocupo 750 litros. En los 3.200 metros cuadrados, X. Y ahí llegas al número de 240 litros de caldo de pulverización, que Muy son bien, 12 gracias. mochilas. Ujú. ¿Sí? Bueno, volvamos entonces al H, que dice, mencione y agregue imágenes, esto lo hacen ustedes después, agregue imágenes de los elementos de protección que debe utilizar para la aplicación de los productos fitosanitarios. Lo vieron en el video, yo les di en la clase de malezas también esa información. Ustedes pueden indagar un montón en internet y tratar de buscar imágenes de todos los elementos necesarios para la aplicación de productos fitosanitarios. Entonces, pueden, no solamente van a usar guantes, sino tienen un montón de otros elementos. ¿Qué más pueden usar aparte de guantes? Y máscaras, zapatos cerrados, todo. Bien, un mameluco Mameluco. o ahí en la imagen lo que vieron que tenía como un delantal del aplicador, máscaras, zapatos cerrados, guantes, mameluco, esos son los principales, ¿sí? Y pueden nombrar algunas precauciones, digamos, no fumar, no estar utilizando, pues es inflamable, o sea, no estar utilizando ningún producto que pueda haber riesgo de incendio, ¿sí? Y también yo les comenté las cosas necesarias para poder preservar todos esos productos fitosanitarios en un lugar adecuado, y estar guardado en un lugar adecuado, en un galpón donde tenga el piso de cemento mínimamente, ¿sí? Que estén bien, digamos, a la vista, que las etiquetas sean bien visibles, ¿sí? Porque si yo tengo un error al leer la etiqueta o la etiqueta no está en mi bidón, no voy a poder saber cuánto voy a agregar esa dosis adecuada, ¿sí? En la etiqueta sale bien la recomendación de qué dosis agregar para cada caso particular, ¿sí? Entonces tiene que estar bien la etiqueta, tiene que ser una persona idónea que maneje ese galpón, el piso de cemento, bueno, hay un montón de cosas
tener en cuenta el tema de incendios, qué protocolo hay para incendios, cómo es la instalación eléctrica del lugar donde los van a almacenar. Bueno, un montón de precauciones que ustedes pueden ir buscando información. La idea es que lo agreguen ahí al punto H, ¿sí? Y averigüe el costo, esto también, ya se los dejo para después, pero averiguar el costo del herbicida. Acuérdense que el glifosato tiene varias marcas, pueden optar por alguna marca, me pueden buscar el precio del herbicida, si voy a ocupar 12 mochilas, ¿sí? Bueno, ¿qué me convendría comprar? Si me conviene comprar un bidón de 20 litros o menos cantidad, ¿sí? Del herbicida, entonces me van a hacer el cálculo de cuánto sale el herbicida por bidón de 20 litros o por menos cantidad, eso como ustedes quieran hacerlo, para tratar esas 5 hectáreas y cuántas veces vamos en la temporada a realizar este control. Esa es otra cosa. Lo primero que vamos a hacer ahora es, solamente nosotros hemos hecho el cálculo que vamos a ocupar 12 mochilas, ¿sí? Para 1 hectárea. Pero esto lo tienen que extrapolar, todos estos gastos de caldo, pulverización y todo, a 5 hectáreas. Entonces me tienen que hacer el cálculo ahora, háganmelo y lo van a colocar de cuántos litros de glifosato voy a necesitar para controlar esas 5 hectáreas. A ver si lo pueden calcular. ¿Se acuerdan que vamos a usar por mochila 12 por hectárea vamos a usar 12 mochilas? ¿Y qué gasto de glifosato por mochila, se acuerdan? Lo habían anotado, vamos a necesitar. $160 mililitros. 160 mililitros por mochila. Y Por vamos mochila. a usar 12 mochilas. Profe, pero cuando usamos 750 litros que calculamos para la hectárea completa, o los 240 litros, no, van a calcular los 240 litros que van a aplicar a la hilera, al pie de la planta, ¿sí? Serían casi 2 litros de Casi 2 glifosato. litros de glifosato para 1 hectárea. Entonces, para las 5 hectáreas, ¿cuánto glifosato voy a necesitar? Lógicamente, 10 litros. Bien, 10 litros para tratar esas 5 hectáreas de mi viñedo, al pie de la planta. Bueno, entonces van a buscar el precio del glifosato por 10 litros, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta si van a hacer una sola pasada de glifosato en toda la temporada o van a revisar más. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece que solamente con un tratamiento van a poder controlar todas las malezas? O los que tienen finca o los que conocen un poco más del tema, ¿cuántas veces ustedes han visto o piensan que puede? Y por ahí en este caso, 2. Tal vez una en crecimiento, otra en floración o no sé. Bien, eso depende mucho de también la observación de ustedes, de cómo ustedes vieron que la primera aplicación, si fue la adecuada o no, cómo van a ver ustedes si la primera aplicación de glifosato que hicieron fue adecuada o no. ¿Cómo lo van a observar? A ver, yo voy a dejar de compartir el práctico, les comparto otra cosa, que era la clase de malezas. ¿Cómo van a ver ustedes o comprobar que han hecho una buena aplicación?
Miren, Cuando se reduce la cantidad, digamos, de maleza. sí, pero van a ver esto ustedes casi al mes de la aplicación, porque el glifosato tiene un efecto más lento que otro tipo de herbicida. Casi al mes de la aplicación van a ver esto que ven en la imagen, ¿sí? El amarronamiento de los tejidos, se ponen y quedan muertos, secos y muertos, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a ver. ¿Ah? Entonces, ustedes van a ver eso. Aproximadamente a los 20 días, 30 días de la aplicación. Pero eso no quiere decir que no vuelvan a surgir las malezas, ¿sí? Entonces, como bien dijo su compañera, hay que ir observando el cultivo y observar que cuando hay de vuelta aparición de malezas, tienen que estar en activo crecimiento, tienen que verlas crecer bien a las malezas, cerca de floración, volver a aplicar. Entonces es probable que puedan hacer 2 aplicaciones durante el ciclo de ese cultivo, del ciclo de la... Profe, Sí, ¿y no se deberían sacar eso que queda así seco? no haría O falta, da igual, porque ya no haría están. falta. Ujú. Si, no haría falta, porque vos ahí no vas en este caso, en este tipo de estrategia que hemos optado en el ejemplo, vamos a hacer labranza en el interfilar, ¿sí? Y herbicida al pie de la planta, ¿sí? Entonces no vamos a mover casi el suelo ahí al pie de la planta, a lo sumo en alguna labranza que podamos sacar ese material, pero no haría falta sacarlo, ¿sí? Lo seco. Ese es un ejemplo de la imagen, pero ustedes lo que tienen que corroborar es esto, a los 20 días de aplicar, aproximadamente 30 días, tienen que ver esto, ¿sí? Si hay sector, van a ver que por algún problema de aplicación, la persona en un sector no aplicó bien y van a ver partes verdes y otras partes secas, ¿sí? Y eso van a ver dónde fueron los errores de aplicación, ¿sí? Pero el tema es que aparecen varios días después, ¿sí? Esos síntomas de las malezas. Entonces es importante visualizar el cultivo, visualizar cómo después de la aplicación, si fue correcta la aplicación o no. Si fue la dosis adecuada se van a dar cuenta porque si fue la dosis adecuada las van a controlar y va a estar todo seco. Si no, van a encontrar partes verdes o en sectores donde no ha llegado bien el herbicida, ¿sí? Y lo otro que tienen que tener en cuenta antes de agregar el herbicida, que es que yo tengo que tener acá el tronco de mi planta, los troncos de mi planta, limpios. Tengo que haber hecho un desbrote, un deschuponado del tronco, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo agrego glifosato y me toca alguna parte verde, voy a tener síntomas de fitotoxicidad después en la planta de vid, que lo vimos acá. ¿Se acuerdan? Entonces tengo que hacer, previo a la aplicación de algún herbicida, un buen manejo de canopia, un buen deschuponado, ¿sí? Acomodar brotes, si los brotes están muy crecidos y caen al interfilar, esa tarea tiene que estar previa hecha, acomodar los brotes previo a la aplicación de cualquier producto fitosanitario. Entonces, bueno, todas esas cosas las tienen que tener en cuenta. Voy a dejar de compartir esto. Y volvemos al práctico. Voy a tratar de que terminemos rápido porque se me está haciendo muy largo. Bueno, eso sería todo. Entonces, la idea es que ustedes puedan terminar este práctico, ya casi lo tenemos terminado, me buscan esa información del costo del herbicida, el costo de la mano de obra también, que les puede resultar difícil conseguirla, pero pueden hacer un cálculo de cuánto puede costar, lo pueden hacer por jornal, por ejemplo, cuánto puede costar un jornal de una persona y cuánto, ahí tienen que calcular cuánto demorarían en hacer ese trabajo esa persona para tratar las 5 hectáreas y sacar un costo de cuánto saldría él, el herbicida y la mano de obra para tratar esas 5 hectáreas, ¿sí? Y cuántas veces, dijimos 2 veces para controlar las malezas en la temporada, entonces me pueden sacar un costo de eso.
Bueno, les compartí acá, que yo se lo había mencionado, en la clase de malezas hay una aplicación, no me la he descargado porque no tenía lugar en el celu, pero se llama una aplicación que es gratuita del INTA Criollo Mochilas. Y esto sirve también, en vez de estar sacando estas cuentas que es necesario que ustedes sepan cómo sacar esas cuentas, no solamente usar una aplicación, pero a veces esta aplicación les resuelve el problema a alguna persona que les cueste, que no pueda hacer bien la calibración y el cálculo de cuánto agregar de productos fitosanitarios. Entonces, esta aplicación les va a ayudar a realizar una buena calibración de la mochila pulverizadora, permite calcular el gasto del equipo para una determinada condición de trabajo y calcular el volumen pulverizado en litros por hectárea. ¿Sí? Estaría bueno que, yo no la pude comprobar, pero estaría bueno que la conozcan y la puedan utilizar ustedes a ver cómo funciona. ¿Sí? Está disponible en Google Play y es gratuita, desarrollado por el INTA. Lo otro, que vamos a ir rapidito, es cómo vamos a mantener y vamos a cuidar esa mochila pulverizadora. Entonces, luego de haber terminado el trabajo de la aplicación de nuestro producto fitosanitario, vamos a vaciar el tanque, como lo vieron en el video, empleando la técnica del triple lavado. Si se acuerdan, nosotros enjuagamos la mochila, el líquido del enjuague lo volvíamos a vaciar. En este caso lo vamos a vaciar, no lo vamos a tirar en el suelo, no lo vamos a tirar en la hijuela de riego, sino que lo vamos a dejar en un recipiente. Vamos a enjuagarlo 3 veces a la mochila, con agua limpia, lógicamente, y vamos a llenar un poco la mochila, por ejemplo, con unos 5 litros, y vamos a pulverizar dentro de la mochila, ¿sí? Sacan la tapa de la mochila, van a poner la lanza dentro de la mochila y van a pulverizar, porque también van a enjuagar la lanza y el pico de esa manera, ¿sí? No solamente el recipiente de la mochila. Van a sacar el colador que tiene la mochila por dentro, donde ustedes ponen, donde está la tapa, tiene un pequeño colador. Van a sacar los filtros, el pico, los van a limpiar a fondo con agua y con cepillo, ¿sí? Por supuesto, nunca soplar el pico con la boca. Tampoco deben limpiar el pico con algún alambre o un objeto duro, ¿sí? Porque lo pueden dañar. Van a revisar la mochila, que no tenga ninguna parte dañada, y la van a guardar en un lugar limpio y seco, ¿sí? Y por supuesto, volver a revisar la mochila antes de su próximo uso. Espero que haya sido lo más didáctico posible esto. La idea es siempre hacerlo a campo, es donde ahí uno termina de entender. Pero la idea es que se deben, cómo hacer los cálculos, ¿sí? ¿Alguno le quedó alguna duda? Si pasamos al tema del pancho. Profe, yo ahí saqué datos de como una planilla que teníamos que en otra materia que usar para también calcular presupuesto y eso. Sí. Y me dio que en las 5 hectáreas sería algo como de 2.000. Y como calculé que son 2, algo de 4.300, algo así. Pesos por hectárea. Bueno, por eso habría que ver qué precio le has puesto al glifosato. Viste que esos valores varían, y más en Sí. nuestro país, año O a sea, año. con la mano de obra, algo como de 400 por hectárea. Esas dos cosas, digamos. Bien. No sé si es muy bajo o qué. Sí, me parece que es bajo. Habría que ver también el costo de la mano de obra por jornal, si en un jornal él puede curar las 5 hectáreas o no. Hay que hacer ese cálculo también. ¿Cómo podríamos hacer el cálculo de cuánto tiempo le va a llevar a la persona esta pulverización? ¿Cómo les parece a ustedes que puedan hacer ese cálculo? ¿Se acuerdan que medíamos la velocidad
que acá no lo calculamos, pero se puede medir la velocidad. En esos 50 metros del área mojada podíamos medir velocidad. ¿Se acuerdan cuánto tiempo demora en hacer esos 50 metros? ¿O cuánto tiempo pueden ustedes demorar en hacer la hilera? El largo de esos 100 metros de la hilera. ¿Cuánto ustedes creen que pueden demorar en aplicar en una hilera? ¿1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? 2, 3 minutos para mí. Sí, un poquito más. Pónganle 3 minutos, ¿sí? 3 y medio, ¿sí? Por hilera. Ya sabemos cuántas hileras hay en una hectárea. Ahí pueden calcular cuánto tiempo le puede llevar a aplicar para una hectárea. De ahí lo pueden extrapolar a las 5 hectáreas, ¿sí? Y después lo que también tienen que tener en cuenta es el tiempo que les deba la calibración, el dosificado del producto y luego la limpieza de esa mochila. Lo tienen que tener en cuenta ese tiempo, ¿sí? Pónganle 1 hora más, ¿sí? En ese trabajo, ¿sí? Entre calibrar bien la mochila y luego la limpieza de la misma, en total puede ser 1 hora más que le dedique la persona a todo ese trabajo, ¿sí? Entonces ahí tienen cuántas horas puede llevarles para hacer esas 5 hectáreas a la persona. Y ahí ver cuánto le tienen que pagar por ese trabajo a la persona. Si lo van a calcular por jornal por hectárea, si lo van a por jornal por el día de trabajo, ¿sí? Ese costo lo tienen que tener en cuenta. Pero ya pueden saber cuánto más o menos demora una persona en curar una hectárea en este ejemplo, ¿sí? Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. ¿Alguna otra duda? Pueden averiguar costos de herbicida en Mercado Libre, en Internet. La idea es que tengan un dato y un dato de mano de obra y después me tienen que enviar el trabajo práctico. Tienen esta semana y la otra, ¿sí? Después habían surgido algunas dudas, también me mandaron un mensajito de si tenían que entregar, hasta cuándo tenían tiempo para entregar todos los prácticos. Si se acuerdan, nosotros hemos estado haciendo prácticos, por ejemplo, el de estructura de sostén tenían un tiempo para entregarlo, si se acuerdan. Muchos lo hicieron, otros no sé, pero tenemos durante esta semana y la semana que viene para recibir los prácticos. Si tienen prácticos adeudados, muchos no han participado del foro, algunos sí, han subido fotos, otros no. Estaría bueno que ustedes miren eso, puedan subir fotos de fenología, cómo va avanzando la fenología, ¿sí? Bueno, Pancho, te dejo a vos, así no lo hacemos tan largo. Profe, una pregunta. ¿Sí? En los prácticos, los que hemos hecho en la clase y que lo hemos terminado en la clase, ¿también hace falta entregarlos? Pues yo solamente he entregado 1 o 2, nada más. Uh-huh. La importancia es el de estructura de sostén, después que participen en el foro de fenología. ¿Alguno más, Pancho, que recuerdes vos? ¿Habían hecho el práctico con Valeria, el de sanidad? Sanidad, el de ecología. Hay varios prácticos. Podemos repasar la idea de los prácticos, principalmente que los tengan ustedes, chicos, para ustedes, como este práctico de hoy, para el día que lo tengan que utilizar, ya sea si hacemos pasantía o que hagan o ya en su vida profesional, ¿sí? Recuerden que la regularidad de esta materia es con las actividades que hagan y después en el examen final ustedes van a tener que demostrar que han hecho todo, o sea, una carpeta de prácticos con un informe tanto de las actividades de los prácticos, que este año han sido más cuantiosas, digamos, y con las actividades que hagan en la pasantía propiamente dicha, en un informe donde hayan ido a campo. Así que todo eso hace la materia, digamos, ¿eh? Pero lo más importante es que lo tengan para ustedes y terminen de completar para ustedes toda esta información